Historia del siglo XX. Guerras, revoluciones y pensamientos. Guerra de los Mil Días. Inició el 17 de octubre de 1899 y culminó el 21 de noviembre de 1902. El 17 de octubre de 1899, miles de liberales se levantaron en son de protestas violentas contra la recién Constitución de 1886, la cual pensaba acabar con el desorden y la violencia mediante la centralización del poder, la limitación de los derechos del pueblo y dar mayor autoridad y poder a la figura presidencial. La revuelta empezó en la población de Socorro, dándose días más tarde en el primer enfrentamiento militar entre liberadores y conservadores, el cual acabó con la derrota del primero. Los conservadores se dividieron en historiadores y nacionales, y los liberadores se dividieron en pacifistas y belicistas. Las principales batallas fueron la de Perasol, que fue ganada por los liberadores, y la de Palo Negro, que fue ganada por los conservadores. Los conservadores lograron derrotar entonces al presidente Manuel Antonio San Clemente y llevar a José Manuel Marroquín al poder. Los liberadores a su vez apoyaron a Gabriel Vargas Santos buscando equilibrar los intereses conservadores detrás del mandato constitucional. Después de más de 200 combates en todo el territorio nacional, incluyendo a Panamá, y más de 100.000 muertos, se firmó la paz en noviembre de 1902 entre el gobierno de José Marroquín y el derrotado Partido Liberal. 1130 días duró esta guerra, que terminó oficialmente el 1 de junio de 1903. El 3 de noviembre de ese mismo año, Panamá se separa de Colombia. Revolución Mexicana. La Revolución Mexicana comienza siendo una protesta de cambio político, pero luego involucra otras demandas sociales como es la cuestión agraria. Esta revolución empezó el 20 de noviembre de 1910. Don Francisco Madero, en 1909, promovió el partido antireeleccionista e inició el movimiento armado ese día combatiendo por el sufragio efectivo de no reelección y murió por la causa de la revolución. Pancho Villa tomó a su mando la División del Norte. Emilio Zapata luchó por la justicia agraria. Venustiano Carranza se levantó contra el gobierno de Victorino Huerta y de esa lucha se produjo la Constitución Federal del 5 de febrero de 1917, que todavía rige a los ciudadanos mexicanos. Los motivos principales de esta guerra: la injusta distribución de riquezas y tierra, la explotación de los trabajadores, terminar la dictadura de Porfirio Díaz, la corrupción política y administrativa, la negación de una democracia, el estancamiento cultural y político del país. El movimiento tuvo gran impacto en los círculos obreros, agrarios y anarquistas a nivel internacional, pues la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917 fue la primera en el mundo en reconocer las garantías sociales y los derechos laborales colectivos. Primera Guerra Mundial. Inició el 28 de julio de 1914 y culminó en noviembre de 1918. Los países que participaron fueron Alemania, Australia, Gran Bretaña, Francia, Bélgica, Rusia, Yugoslavia, Japón y Polonia. Las alianzas que se dieron fueron Triple Alianza: Alemania, Italia, Australia, Hungría. Triple Entente: Francia, Reino Unido, Rusia. La Primera Guerra Mundial se puede dividir en tres. Primero, Guerra de Movimiento. Recibe el nombre de las operaciones que tuvieron lugar durante 1914, centradas en los esfuerzos alemanes para derrotar a Francia y, una vez conseguido esto, aniquilar el ejército de Rusia. Durante esta fase, los alemanes emplearon una estrategia basada en rápidos movimientos con el objetivo de sorprender a sus adversarios. Segundo, Guerra de Trinchera. Esta fase de la guerra es conocida también como las guerras de las posiciones, por la forma en que se desarrollaron las operaciones militares. Abarcó los años 1915 y 1916. Fue consecuencia del fracaso de la Guerra Relámpago iniciada por los alemanes en 1914. Tercero, Guerra Submarina. La guerra submarina fue principalmente puesta en marcha por la potencia alemana, que contaba con una gran cantidad de submarinos y tácticas de los mismos. Es aquí donde se hundió un submarino de la Marina de Estados Unidos, en donde los mismos utilizan esto para introducirse en la guerra. Finalidad de la guerra. El Papa Benedicto XV propone la devolución de los territorios ocupados. El presidente de Estados Unidos, Woodrow Wilson, propone 14 puntos: acuerdos abiertos y secretos, libre comercio,
reducción de armamento, libre autodeterminación de los países de las colonias, indemnizaciones y reconstrucción de todos los países afectados, y recreación de una asociación internacional de naciones para velar por la paz del mundo. Revolución rusa. La Gran Revolución Rusa fue un movimiento político, social y económico que estalló en 1917, dirigida casi exclusivamente por obreros, campesinos y soldados, es decir, por el pueblo mismo. Las causas fueron causas políticas, el desinterés del zar por el pueblo. Causas sociales. La organización social de Rusia estaba basada en la más absoluta desigualdad, distinguiéndose dos clases sociales bien marcadas, la nobleza y el pueblo. Causas económicas. El sistema económico imperante caracterizase por el monopolio de las tierras y las riquezas a cargo de un grupo minoritario, nobleza y aristocracia, mientras que la mayoría de la población estaba sumergida en la más completa miseria e ignorancia. Esta revolución trajo consigo el derrumbe de la dinastía despotista de los zares, con Nicolás II su último soberano, lo que significó la abolición del sistema absolutista, originando el establecimiento de un gobierno de carácter comunista que tuvo como supremo jefe a Lenin, revolucionario y enérgico político. Guerra Civil Española. Fue un conflicto social, político y militar que más tarde implicaría también en un conflicto económico que se encadenó en España tras el fracaso parcial del golpe de Estado del 17 y 18 de julio de 1936, llevado a cabo por una parte del ejército contra el gobierno de la Segunda República Española, y que se daría por terminada el 1 de abril de 1939 con el último parte de guerra firmado por Francisco Franco, declarando su victoria y estableciéndose una dictadura que duraría hasta su muerte en 1975. Esta guerra tuvo múltiples facetas, pues incluyó lucha de clases, guerra de religión, enfrentamiento de nacionalismos opuestos, lucha entre dictadura militar y democracia republicana, entre revolución y contrarrevolución, entre fascismo y comunismo. A las partes del conflicto se les suele denominar bando republicano y bando sublevado. El bando republicano estuvo constituido en torno al gobierno español elegido democráticamente, formado por el Frente Popular, y el bando sublevado, que se llamó a sí mismo Bando Nacional, estuvo organizado en torno a parte de alto mando militar, institucionalizado inicialmente en la Junta de Defensa Nacional, sustituida por el nombramiento del general Franco como generalísimo y jefe del gobierno del Estado. Ambos bandos cometieron y se acusaron recíprocamente de la comisión de graves crímenes en el frente y en las retaguardias, como sacas de presos, desapariciones de personas o tribunales extrajudiciales. La dictadura de Franco investigó y condenó severamente los hechos delictivos en la zona republicana después de la guerra, en una causa general con escasas garantías procesales. Por su parte, los delitos de los vencedores nunca fueron investigados ni enjuiciados, aunque algunos historiadores y juristas sostienen que hubo un genocidio en el que, además de subvertir el orden institucional, se habría intentado exterminar a la oposición política. Segunda Guerra Mundial. Fue un conflicto militar global que se desarrolló entre el año 1939 y 1945. En él se vieron implicadas la mayor parte de las naciones del mundo, incluidas todas las potencias agrupadas en dos alianzas militares enfrentadas, los aliados y las potencias del eje. Fue la mayor contienda bélica de la historia, con más de 100 millones de militares movilizados y un estado de guerra total, en que los grandes contendientes destinaron toda su capacidad económica, militar y científica al servicio del esfuerzo bélico, borrando la distinción entre recursos civiles y militares. Esta guerra, marcada por hechos de enorme significación que incluyeron la muerte masiva de civiles, el holocausto y el uso por primera vez y única vez de armas nucleares en un conflicto militar. La Segunda Guerra Mundial fue el conflicto más mortífero de la historia de la humanidad, con un resultado final entre 50 y 70 millones de víctimas. El comienzo del conflicto se suele situar en el 1 de septiembre de 1939, con la invasión alemana de Polonia, el primer paso bélico de Alemania nazi en su pretensión de fundar un gran imperio en Europa, que produjo la inmediata declaración de guerra de Francia y la mayor parte de los países del Imperio Británico y la Commonwealth al Tercer Reich. Desde finales de 1939 hasta inicios de 1941, merced a una serie de fulgurantes campañas militares y de firma de tratados, Alemania conquistó o sometió gran parte de la Europa continental. De acuerdo con acuerdos entre los nazis y los soviéticos, la nominalmente neutral Unión Soviética ocupó o se anexionó territorios de las 6 naciones vecinas con las que compartía frontera
frontera en el oeste. El Reino Unido y la Commonwealth se mantuvieron como la única gran fuerza capaz de combatir contra las potencias del eje en el norte de África y en una extensa guerra naval. En junio de 1941, las potencias europeas del eje comenzaron una invasión de la Unión Soviética, dando así inicio a la más extensa operación de guerra terrestre de la historia, donde desde ese momento se empleó la mayor parte del poder militar del eje. En diciembre de 1941, el Imperio del Japón, que había estado en guerra con China desde 1937 y pretendía expandir sus dominios en Asia, atacó a los Estados Unidos y a las posesiones europeas en el Océano Pacífico, conquistando rápidamente gran parte de la región. El avance del eje fue detenido en el año 1942, tras la derrota de Japón en varias batallas navales y de las tropas europeas del eje en el norte de África y en la decisiva batalla de Stanley. En 1943, como consecuencia de los diversos reveses de los alemanes en Europa del Este, la invasión aliada de Italia fascista y las victorias de los Estados Unidos en el Pacífico, el eje perdió la iniciativa y tuvo que emprender la retirada estratégica en todos los frentes. La guerra en Europa terminó con la captura de Berlín por tropas soviéticas y polacas y la consiguiente rendición incondicional alemana el 8 de mayo de 1945. La Armada Imperial japonesa resultó derrotada por los Estados Unidos y la invasión del archipiélago japonés se hizo inminente. Tras el bombardeo atómico sobre Hiroshima y Nagasaki por parte de los Estados Unidos, la guerra en Asia terminó el 15 de agosto de 1945, cuando Japón aceptó la rendición incondicional. Guerra Fría fue un enfrentamiento político, ideológico, económico, social, tecnológico, militar, informativo e incluso deportivo, que tuvo lugar durante el siglo XX. Desde 1945, fin de la Segunda Guerra Mundial, hasta el fin de las URSS, que ocurrió entre 1989 con la caída del muro de Berlín y en 1991 con el golpe de Estado en la URSS. Entre los bloques occidental capitalista, liderado por los Estados Unidos, y el oriental comunista, liderado por la Unión Soviética, las razones de ese enfrentamiento fueron esencialmente ideológicas y políticas. Estos enfrentamientos no llegaron a desencadenar una guerra mundial. La entidad y la gravedad de los conflictos económicos, políticos e ideológicos que se comprometieron marcaron significativamente gran parte de la historia de la segunda mitad del siglo XX. Las dos superpotencias ciertamente deseaban implementar su modelo de gobierno en todo el planeta. La Guerra de Vietnam. La Guerra de Vietnam, llamada también Segunda Guerra de Indochina, fue un conflicto bélico que enfrentó entre 1955 y 1975 a Vietnam del Sur con el apoyo de Estados Unidos contra Vietnam del Norte, que contaba con el respaldo de China y la Unión Soviética en el contexto general de la Guerra Fría. Tras el fin del conflicto, el armisticio entre el sur y el norte, la Guerra de Vietnam quedó marcada en la historia como la primera derrota bélica de los Estados Unidos. Las facciones en el conflicto fueron por un lado la República Democrática de Vietnam con el apoyo de movimientos guerrilleros subvietnamitas como el Frente de Liberación Nacional y de suministros soviéticos y chinos. Por otro lado, los Estados Unidos con todo su poder militar y logístico y el apoyo de la República de Vietnam. En ayuda de los estadounidenses también participaron tropas de combate de Australia, Corea del Sur, Filipinas, Nueva Zelanda y Tailandia. Otros países como Alemania, Irán, Marruecos, Reino Unido y Suiza contribuyeron con suministros de guerra y equipamiento médico. Contingentes testimoniales con el apoyo de Estados Unidos fueron enviados por Taiwán y España, que movilizó a un reducido grupo de médicos militares en la misión sanitaria. La guerra se distinguió por transcurrir sin la formación de tradicionales líneas de frente, salvo las que se establecían alrededor de los perímetros o bases militares, de manera que las operaciones se sucedieron en zonas no delimitadas, proliferando las misiones de guerra, de guerrillas o de búsqueda y destrucción, junto con acciones de sabotaje en las retaguardias o áreas urbanas, el uso de la fuerza aérea para bombardeos masivos y el empleo extensivo de agentes y armas químicas, constituyendo estas últimas operaciones violaciones de diversas convenciones internacionales de guerra que prohíben la utilización de armas químicas y biológicas. Su principal causa fue la de las diferencias entre las dos partes en las que quedó dividido el país. Por su parte, Estados Unidos quería imponer en el país un sistema democrático, mientras que Vietnam del Norte se oponía por la cantidad de comunistas procedentes de China. La guerra se caracterizó a su largo estancamiento, que le dio como resultado un abandono por parte de Estados Unidos, dando como vencedores al gobierno comunista de Vietnam del Norte en 1975.
Conflicto armado colombiano. El conflicto armado colombiano es un conflicto armado interno que se desarrolla en Colombia desde principios de la década de 1960. Los principales actores involucrados han sido el Estado colombiano, las guerrillas de extrema izquierda y los grupos paramilitares de extrema derecha. Ha pasado por varias etapas de recrudecimiento, en especial desde los años 80, cuando en algunos actores se comenzaron a financiar con el narcotráfico. El conflicto tiene sus antecedentes históricos en la época de la violencia o conflicto bipartidista. Durante la década de 1980, el conflicto armado presenta un rápido escalamiento que se caracteriza por la intimación generalizada que produce las guerrillas en numerosas regiones del país, por los asesinatos selectivos de miembros civiles de la izquierda a manos de los nacientes grupos paramilitares, así como la aparición de sectores de narcotráfico que chocan con la guerrilla en desacuerdo con sus acciones delincuenciales, en particular por el secuestro extorsivo de familiares a capos de narcotráfico por parte de la guerrilla. La época en la que se ubica el mayor recrudecimiento ocurrió entre 1988 y 2003, pero es en la segunda mitad de la década de 1990 cuando se presenta la mayor degradación del conflicto, debido a que se generalizan las tomas armadas de poblaciones, las desapariciones forzadas, las masacres indiscriminadas de civiles, el desplazamiento forzado masivo y los secuestros colectivos de civiles, militares y políticos como tácticas de guerra. El pico de este recrudecimiento se presentó durante la presidencia de Andrés Pastrana y el inicio del gobierno de Álvaro Uribe, cuando confluyen al accionar el Estado las guerrillas, grupos narcotraficantes y paramilitares. A partir de la desmovilización de los grupos paramilitares que se lleva a cabo entre el 2003 y 2006, sumado al debilitamiento de la guerrilla, se presenta un descenso en la intensidad del conflicto. No obstante, las estructuras paramilitares no cesaron su accionar, sino que empezaron a comportarse como carteles de droga, con gran capacidad militar, ahora llamados BACRIM, mientras que la guerrilla todavía conserva su capacidad de acción y confrontación en ciertos lugares del país. En 2013, un estudio cifró en 220.000 las muertes causadas por el conflicto desde 1958. Revolución cubana. La Revolución cubana tiene origen el 1 de enero de 1959 tras la búsqueda de la caída de la dictadura del general Fulgencio Batista, emprendida principalmente por el líder del ejército rebelde Fidel Castro, quien luego, después de formarse una nueva columna comandada por el Che Guevara, a este ejército rebelde se le llamó M-26-7, quienes realizaron la toma de la estación radial Reloj, donde se le hacía especial propaganda a la dictadura de Batista. Durante esta revolución comunista se organizaron bloques para separar la isla en dos, comandados por Che Guevara y Camilo Cienfuegos, donde iniciaron enfrentamientos con tropas gubernamentales. Para fines de diciembre de 1958, el debacle de la dictadura de Batista parecía como inevitable. El 28 de diciembre, las milicias comandadas por el Che Guevara iniciaron un decisivo ataque contra la ciudad de Santa Clara, llave del centro de la isla y último reducto antes de llegar a La Habana. El 31 de diciembre, cuando las tropas rebeldes tomaron el tren blindado que el gobierno había enviado para fortificar la ciudad, Batista decidió huir hacia Santo Domingo, junto con el presidente electo Andrés Rivero Agüero, quedando el país virtualmente acéfalo y a cargo del general Eujolio Cantillo. Luego de las continuas órdenes de Fidel Castro, Camilo Cienfuegos y Che Guevara tomaron sin resistencia el regimiento de Campo Columbia y la fortaleza de Santa Carlos de La Habana, en donde capturaron al general Cantillo, quien para entonces gobernaba en la isla. Finalmente, el mismo 1 de enero, Fidel Castro entró triunfante a Santiago de Cuba, declarando la capital provisional de Cuba y proclamando al magistrado Manuel Urrutia Leo como presidente de la nación. Por el momento, el gobierno de Estados Unidos reconoció el gobierno revolucionario. A partir de ese momento, el poder quedó definitivamente en las manos de las fuerzas revolucionarias. Históricamente, se toma como fecha el triunfo de la revolución el 1 de enero de 1959. Nelson Mandela y el apartheid. Sudáfrica ha sido uno de los países donde la colonización y el racismo llegaron a su máximo nivel. Los graves problemas de segregación racial se superaron a partir de la década de 1990. Durante muchas décadas, blancos y negros coexistieron en condiciones de desigualdad. El apartheid, que significa separación, fue la piedra angular de la estructura económica y social. Ese nombre fue dado por el gobierno de la República Sudafricana a su sistema de segregación racial a partir de 1948, cuando se estableció como política oficial del Estado. Prácticamente los negros no tenían ningún derecho. El Parlamento sudafricano estaba compuesto únicamente por blancos, no tenían derecho a voto y existía una terrible censura. Incluso los opositores blancos al apartheid también eran perseguidos y encarcelados. La ley de delitos criminales castigaba por protestar contra las normas del apartheid con multas, cárcel o azotes.
cuando se impuso un nuevo sistema de control sobre la población a través de pases, libretas de referencias personal, que debían portarse obligatoriamente a partir de los 16 años de edad, el Congreso Panafricanista exigió su abolición y se dio un movimiento social que fue severamente reprimido, abriendo fuego contra la población y encarcelando a los líderes. Durante muchos años, varios grupos sudafricanos buscaron ayuda en organizaciones internacionales para cambiar la situación. Su lucha no fue en vano y, finalmente, en junio de 1991, la política separatista del apartheid, símbolo mundial de la opresión racial, llegó a su fin. Después de sostener un sistema racial con base en un sinfín de matanzas de gente de color y constantes violaciones a los derechos humanos, el Parlamento sudafricano derogó todas las leyes de segregación. Luego de 26 años de prisión por oponerse a la opresión racial, el máximo líder sudafricano, Nelson Mandela, salió en libertad. Desde entonces viajó a diversos países de Europa y América para ayudar a consolidar la democracia igualitaria en Sudáfrica. Logró su objetivo en 1994, cuando se convocaron a elecciones. Ejerciendo su derecho al voto, los sudafricanos eligieron a Nelson Mandela como su presidente. Pripyat, Chernobyl. El accidente de Chernobyl fue un accidente nuclear sucedido en la central nuclear de Chernobyl, Ucrania, el sábado 26 de abril de 1986. Considerado el más grave en la escala internacional de accidentes nucleares, accidente mayor nivel 7, constituye uno de los mayores desastres medioambientales de la historia. Aquel día, durante una prueba en la que se simulaba un corte de suministro eléctrico, un aumento súbito de potencia en el reactor 4 de esta central nuclear produjo el sobrecalentamiento del núcleo del reactor nuclear, lo que terminó provocando la explosión del hidrógeno acumulado en su interior, materiales radioactivos y tóxicos. Se estimó fue unas 500 veces mayor que el liberado por la bomba atómica arrojada en Hiroshima en 1945. Causó directamente la muerte de 31 personas y forzó al gobierno de la Unión Soviética a la evacuación de 116.000 personas, provocando una alarma internacional al detectarse radiactividad en al menos 13 países de Europa Central y Oriental. Después del accidente se inició un proceso masivo de descontaminación, contención y mitigación que desempeñaron aproximadamente 600.000 personas denominadas liquidadores en las zonas circundantes al lugar del accidente, y se aisló un área de 30 kilómetros de radio alrededor de la central nuclear conocida como zona de alienación, que sigue aún vigente. Solo una pequeña parte de los liquidadores se vieron expuestos a altos índices de radioactividad. Los trabajos de contención sobre el reactor afectado evitaron una segunda explosión de consecuencias dramáticas que podría haber dejado inhabitable a toda Europa. 2 personas empleadas de la planta murieron como consecuencia directa de la explosión esa misma noche, y las 31 personas restantes en los 3 meses siguientes. 1.000 personas recibieron grandes dosis de radiación durante el primer día después del accidente. Tras prolongadas negociaciones con el gobierno ucraniano, la comunidad internacional financió los costes del cierre definitivo de la central, completado en diciembre del 2000. Inmediatamente después del accidente se construyó un sarcófago para aislar el interior del exterior, que se ha visto degradado en el tiempo por diversos fenómenos naturales, por lo que corre riesgo de desplomarse. Desde 2004 se lleva a cabo la construcción de un nuevo sarcófago para el reactor. El resto de la central están cerrados. Caída del Muro de Berlín. El Muro de Berlín, denominado oficialmente Muro de Protección Antifascista por la Socialista República Democrática Alemana, RDA, también fue apodado Muro de la Vergüenza por parte de la opinión pública occidental. Fue parte de las fronteras interalemanas desde el 13 de agosto de 1961 hasta el 9 de noviembre de 1989 y separó a la República Federal Alemana de la República Democrática Alemana hasta ese año. El bloque oriental, dominado por los soviéticos, oficialmente sostenía que el muro fue levantado para proteger a su población de elementos fascistas que conspiraban para evitar la voluntad popular de construir un Estado socialista en Alemania del Este. No obstante, en la práctica, el muro sirvió para impedir la emigración masiva que marcó a Alemania del Este y al bloque comunista durante el periodo posterior a la Segunda Guerra Mundial. El muro se extendía a lo largo de 45 kilómetros
kilómetros que dividían la ciudad de Berlín en dos y 115 kilómetros que separaban a la parte occidental de la ciudad del territorio de la RDA. Fue uno de los símbolos más conocidos de la Guerra Fría y de la separación alemana. Muchas personas murieron en el intento de superar la dura vigilancia de los guardias fronterizos de la RDA cuando se dirigían al sector occidental. El número exacto de víctimas está sujeto a disputas y no se conoce con seguridad. La Fiscalía de Berlín considera que el saldo total es de 270 personas, incluyendo 33 que fallecieron como consecuencia de la detonación de minas. Por su parte, el Centro de Estudios Históricos de Potsdam estima en 125 la cifra total de muertos en la zona del muro. Hundidos los regímenes comunistas en Centroeuropa, solo se mantenía en el viejo continente el modelo del socialismo real en la Unión Soviética. La Revolución de agosto de 1991 constituye el último y más importante episodio en la cadena de cambios. El derrumbe del último bastión fue propiciado por el fracaso del golpe de Estado de los ortodoxos. El proceso de paso del comunismo a la democracia ha sido calificado en Rusia de transición anómala, con algunas propuestas reformistas del comunismo y notas liberales copiadas del occidente. Con tal mezcla se ha elaborado un cóctel difícil de entender para los occidentales y probablemente para los mismos rusos, desconcertados por lo incierto del rumbo de su país y por su falta de tradición democrática.